Buenas noches gente, hace un tiempo venía pensando en hacer una cronología de Dragon Ball, pero cuando la empecé a hacer, me fui dando cuenta de la cantidad de contenido que hay, y de cómo el video se me podía extender explicando algunas cosas, por lo que se me ocurrió hacer este video explicando algunas cosas para los que quieren empezar a ver Dragon Ball, y no tienen muy claro por dónde empezar, y es comprensible, ya que la mayoría de personas por lo que he visto, no empiezan por la gran cantidad de contenido que hay, haciendo bastante complicado seguir un orden. Cabe aclarar que esta no es una cronología, solo trataré de explicar la situación actual de Dragon Ball tratando de spoilear lo menos posible, y las cosas que se deben tener en cuenta a la hora de empezar a ver. Ok, dicho esto y sin más introducción empecemos. Bien, para explicarles bien la situación actual en la que está Dragon Ball, primero hay que dividirlo en dos partes, por un lado tenemos al Dragon Ball antiguo, y por el otro, tenemos el Dragon Ball actual. Esto es muy importante que lo comprendan si quieren empezar a ver la serie. Obviamente empezamos por el Dragon Ball antiguo, por lo que veremos cómo era la serie antes y después veremos todo lo que tenemos actualmente, qué es lo que está en emisión, y qué es lo que se está esperando o lo que se vendrá próximamente. Dragon Ball. Todo comienza con Dragon Ball, tal cual. Esta serie se compone de 153 capítulos, esta es la serie base, en donde nos cuentan el inicio por así decirlo. Con esta historia se hizo una trilogía de películas, las cuales cuentan la misma historia de la serie hasta cierto punto, pero cambiando algunos acontecimientos de la misma. Mucho tiempo después, está esta película, la cual se llama El Camino hacia el Más Fuerte, la cual vuelve a contar la misma historia pero con diferentes cambios. Esta película se hizo con fin de celebrar el aniversario número 10. Y aparte de esto hay algunos especiales, los cuales no son muy importantes, se podrían considerar incluso como comerciales. Todo esto es la historia base de Dragon Ball, a día de hoy se conoce más como el Dragon Ball clásico. Aquí no hay peleas que rompen el universo, o villanos con la capacidad de destruir multiversos, es una simple historia de aventuras, que a medida que avanza se convierte en un anime de peleas pero sin exagerar demasiado, es por eso que se lo conoce como el Dragon Ball clásico. El cielo resplandece a mi alrededor. Después de esto, llegó el famoso Dragon Ball Z, la cual sea posiblemente la serie más famosa y conocida, marcando la infancia de generaciones, estando por todos lados. Teníamos Dragon Ball Z hasta en la sopa, pero bueno, esta serie es una continuación directa del Dragon Ball clásico, cuenta con 291 capítulos, y es con esta serie que se hizo la mayor parte del contenido que tenemos hoy en día, desde especiales, OVAs, y películas. En total se hicieron más de 15 películas, contando los especiales y OVAs, pero vamos primero con las películas y especiales, los cuales son más conocidas. Las películas la mayoría no superaban una hora de duración, ya que estas películas no son canónicas, algunas de estas se pueden ubicar tranquilamente en la historia, ya que no estorban en la misma, o mucho mejor, algunas aportaban algo a la historia. Después tenemos las OVAs, las cuales son bastante desastrosas por ponerles algún nombre, ya que en una viajan en el tiempo y desordenando la historia, otra es básicamente contenido de un juego, pero sacaron las partes animadas del mismo para hacer una OVA, y al mismo tiempo, teniendo finales alternos que a día de hoy la mayoría todavía no saben que existen, pero estas también siendo no canónicas. Todo este contenido obviamente desordena mucho la cronología, pero si quieren saber cómo es que la mayoría pudo entender todo esto en su momento, muy fácil, se veía la serie por un lado, y las películas se veían por separado. Esto cuando lo transmitían por la tele hacían lo mismo, transmitían la serie en el día, y por la noche transmitían las películas. No sé si lo hicieron con esa intención, pero ayudó bastante en su momento. Bien,
Cuando finalizó Dragon Ball Z, empezó Dragon Ball GT, la cual no es canónica, la hicieron con el fin de extender un poco más la historia, pero en ese entonces, nadie sabía qué significaba que algo sea canónico o no canónico, para todos, todo era parte de la historia XD. Bien, una vez finalizó Dragon Ball GT con 64 capítulos, ya que las malas críticas hicieron que adelantaran su final, este fue el final definitivo, ya no había más, Dragon Ball terminó para siempre. La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Para unir esta infinita oscuridad. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que... Claro, después estaba la película que se ubicaba al final de Dragon Ball GT, que fue el verdadero final, pero en sí, hasta aquí llegó Dragon Ball para todos, ni OVAs, ni especiales, ni nada, después de la película de Dragon Ball GT, ya no había nada. De ahí simplemente retransmitían la serie desde el inicio, o la volvían a transmitir desde Dragon Ball Z, o simplemente transmitían Dragon Ball Z. No fue hasta el año 2008, en donde Dragon Ball Z volvió con una OVA, la cual a día de hoy todavía estamos en duda si es canon o no, pero en ese momento fue solo eso, una OVA, que sí, que contó una historia original, pero todo se quedó ahí. Un año después sacaron Dragon Ball Kai, el cual era una remasterización de Dragon Ball Z, la cual estaba más en HD, mejor audio, arreglando algunas cosas de la serie anterior, quitando el relleno, poniendo nueva música, etc. Básicamente querían agarrar Dragon Ball Z y mejorarlo al 100%. Siempre se trata de dinero, Spider-Man. Y el resuelto fue muy bueno, en gran parte. En este apartado hay que explicar muchas cosas. Primero, Dragon Ball Kai es una remasterización de Dragon Ball Z, la cual se suponía que no tendría relleno, pero, al final sí dejaron capítulos de relleno. Segundo, los opening y los ending, tenía otra animación, o sea, tenían una animación más moderna, y chocaba bastante con los capítulos, pero al final, sigue siendo una buena forma de ver Dragon Ball Z sin relleno. Por otro lado, tenemos la otra versión, la cual se llama Dragon Ball Z Kai, con la cual hicieron muchos cambios. Primero sacaron casi todos los ending, y muchas cosas más, pero hey, al menos teníamos Dragon Ball de nuevo XD. Vive siempre como Kamehameha, darlo todo, no te rindas jamás. Ganaremos unidos, yo lo sé que puedo, yo creer en ti. No te rindas, llega. Cabe mencionar, que no doblaron la última saga, sino que la doblaron muchísimo tiempo después, en el año 2015 aproximadamente, y lo llamaron Dragon Ball Z Kai The Final Chapters. Pero como en 2009 más o menos, que es cuando se estaba transmitiendo Dragon Ball Z Kai, el internet no estaba muy normalizado, por lo que no podíamos enterarnos de mucho, y solo nos tocó ver cómo transmitían las mismas tres sagas una y otra vez durante años. Con todo esto, terminamos con el Dragon Ball antiguo, dejándonos en este bucle de transmitir estas tres sagas hasta el infinito. Ok, pasamos al Dragon Ball actual, y para eso, hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, al final de Dragon Ball Z, al finalizar la última saga, hay un salto de 5 años, y los últimos capítulos básicamente nos muestra a los personajes más viejos y demás. También, en esta parte entra el manga, así es, para poder entender lo que está pasando con Dragon Ball, actualmente hay que incluir lo que pasa en el manga. Por otro lado, tenemos a Toei, digamos que son los principales de hacer el anime, Toyotaro, que es básicamente el que hace el manga, un juego de cartas que solo está en Japón, y por último Akira Toriyama, el creador, que en paz descanse, el cual en su momento solamente se encarga de escribir y dar indicaciones de cómo se debe hacer la historia a Toei y Toyotaro. ¿Por qué carajo les cuento esto? Bueno, más adelante veremos el porqué.
Bien, Dragon Ball volvió en 2013, con la película llamada La Batalla de los Dioses, donde nos contaban una historia totalmente nueva, y también implementando nuevas cosas a la historia, pero, esta película se situaba antes del final de Dragon Ball Z, o sea, antes de que pasaran los 5 años que les había mencionado, por lo que esos últimos capítulos de Dragon Ball Z se situaban después de esta película. Después, en 2015, se estrenó otra película, que era casi una continuación de la anterior, y digo casi, porque entre una película y otra no sabemos cuánto tiempo pasó dentro de la historia, y también porque ocurrían ciertas cosas que no nos dieron explicación, y esta película, también se situaba antes del final de Z. Pero casi nadie dio mucha importancia a esto, ya que Dragon Ball de a poco estaba volviendo. Ese mismo año, se anunció que Dragon Ball tendría un nuevo anime, llamado Dragon Ball Super, y más adelante se empezaría a publicar el manga del mismo. O sea, sacaron primero el anime y después se empezó a emitir el manga. Esto no parecía un problema, ya que al parecer tenían muy claro de cómo iba a hacer la historia, pero, nada más empezar todo esto había algo raro. Vamos primero con el anime. Primero que nada, anunciaron que la serie tendría un tono infantil, pero, en mi opinión lo exageraron demasiado, a tal punto que pasamos de tener momentos así. Pero quiero que sepas una cosa, si te pudieras convertir en un Super Saiyajin, podrías ser un estupendo oponente para entrenar, y créeme, hijo, me ayudarías muchísimo. Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo. No pierdas esa confianza. ¿Entendido? Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Tus días de aterrorizar el universo se acabaron. No quiero volver a ver tu cara de nuevo. ¡Eres un asqueroso cobarde! ¡No es cierto! ¡No fui vencido! ¡Aún no! ¡Te lo advertí! ¡Pero no escuchaste! ¡Te di una última oportunidad de irte y la arruinaste! A que la mayor parte de los capítulos sean así. ¡Oigan! ¡Oigan, qué hacen! No sé qué me sucede. Es como si Mónaca tuviera la habilidad de controlar nuestros cuerpos. ¿Qué pasa? No, mi manita se está estirando sola. Y muchas cosas más. Pero bueno, al empezar a emitirse, tenía una dudosa calidad, hasta llegar al famoso capítulo 5, y bueno, fue un total desastre. A día de hoy, este capítulo es considerado uno de los peores por su calidad, que sí, que años después lo mejoraron, pero en ese momento el internet explotó. Pero continuamos, y nos enteramos de que las dos primeras sagas de este nuevo anime, iban a contar la misma historia de las dos películas anteriores, pero expandiendo la historia de las mismas. Esto parecía una muy buena idea, ya que tendrían más tiempo de explicar algunas cosas que no se explicaron en las películas, o podrían contar cosas nuevas. Bueno, tampoco fue así, extendieron las historias de maneras innecesarias. Súmenle a eso la baja calidad que tenía la serie. Yo en varios vídeos les había comentado que la animación, gráficos, etc., de películas, series o juegos no me importa mientras estos mismos sean entretenidos de ver o jugar, pero aquí se pasaron, los capítulos eran insoportables de ver. Pero bueno, después de aguantar estas dos sagas, llegó lo nuevo, por fin tendríamos unas nuevas historias. Mientras estábamos en la nueva saga, veamos cómo fueron las cosas en el manga.
Así es, la historia del manga nos estaba contando lo mismo, pero, la forma en la que ocurrían las cosas eran bastante diferentes a lo que estábamos viendo en el anime, o sea, al principio estos eran cambios menores, pero, al pasar de los años, el manga y el anime nos estaban contando la misma historia, pero de maneras diferentes. Por ejemplo, un personaje en el manga usa una transformación, y en el anime nunca vemos que la utiliza, o batallas entre personajes que nunca vimos en el anime. Y se preguntarán, bueno, si por ejemplo tenemos que la película de la batalla de los dioses, que nos cuentan una historia, después tenemos el anime que cuenta la misma historia pero con muchos cambios, y también está el manga que nos vuelve a contar la misma historia pero volviendo a cambiar varias cosas, entonces ¿qué es canónico? Bien, para cuando Dragon Ball Super estaba terminando de emitirse, y ver que el manga estaba tomando su propio camino, la comunidad se dividió bastante, algunos diciendo que la historia original es la del manga, otros dicen que el anime. Yo soy de los que siguen solo el anime, ya que no soy de leer mangas, pero continuamos. A medida que pasaba el tiempo, Dragon Ball Super fue mejorando la calidad, hasta tal punto de que la última saga tenía una calidad brutal, pero para eso tuvimos que esperar bastante. También, la historia terminó antes del final de Z, o sea que todo lo que vimos ocurrió antes de esos 5 años nuevamente. Al finalizar Dragon Ball Super, ese mismo año, anunciaron dos cosas. Primero, que a fin de año se estrenaría una película, la cual posiblemente a día de hoy sea una de las mejores de Dragon Ball, y también se anunció que para promocionar un juego de cartas en Japón, harían un mini anime con el fin de promocionar ese juego. A mitad de 2018, se empezó a emitir el anime promocional, el cual obviamente no era canónico, pero están bastante entretenidos la verdad. A día de hoy se siguen emitiendo, y duran un máximo de 10 minutos cada capítulo. Bien, a finales del 2018, se estrenó la película, que, como dije, posiblemente sea una de las mejores, pero, hubo un pequeño detalle, y es que esta película toma como canónica la historia del manga. Pero tranquilos, tampoco fue como si nos hubiéramos perdido de algo, fue solo un pequeño detalle por el cual pensamos que tomaron la historia del manga. Fue un detalle que muchos pasaron por alto, y las personas como yo que no leemos manga se dio cuenta al instante. Pero bueno, la película se ubica nuevamente antes del final de Z. Bien, después de esto, Dragon Ball Super finalizó completamente, ya no sacaron nada más, lo único que seguía en emisión era el anime promocional, pero veamos cómo siguen las cosas en el manga. Después de la historia que vimos en la película, el manga continuó, y contaron con nuevas sagas después de la película, así nos mantuvieron durante años, donde nadie sabía el por qué el anime no volvía, hasta que anunciaron una nueva película. Y nos enteramos del por qué no volvía el anime, ya que esta película la estaban haciendo con CGI. Pero bueno, al final la película estaba muy buena la verdad. Esta película se situó nuevamente antes del final de Dragon Ball Z. La vida es una mierda. 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 Pero, se situaba después de las dos sagas del manga. Así es, literalmente es todo un caos, y es por eso que la comunidad está bastante dividida, algunos seguimos solo el anime, y otros siguen el anime y manga. En este punto nos detendremos, hablemos un poco del porqué de esto. Akira Toriyama les decía a Toyotaro y a Toei cómo tiene que seguir la historia, dando indicaciones, escribiendo algunas historias, etc., y luego, cada uno se va por su lado a hacerla, y es por eso que el manga y el anime hoy en día van por caminos separados pero contando la misma historia. Y se preguntarán, ¿por qué Toyotaro y Toei no trabajan juntos para que la historia sea lo más ordenada posible? Bueno, eso es lo que nos preguntamos todos. Y para finalizar con lo que fue Dragon Ball Super, no sacaron más aparte de las películas, ni ovas, solo un mini especial y hasta ahí.
Ahora, lo que tenemos actualmente, es el anime promocional que van sacando un capítulo cada vez que se acuerdan, y por último, el año pasado, nos anunciaron un nuevo anime, el cual parece que también se sitúa antes del final de Dragon Ball Z. El cual se llama Dragon Ball Daima. No sabemos exactamente qué es lo que vamos a ver, pero se estrenará a finales de 2024. Y bueno, esto es básicamente lo que es Dragon Ball XD. Ahora, teniendo este contexto puede ir más o menos sabiendo de qué va, y por qué hay tanto contenido, porque algunas cosas se parecen y demás. Esto sería todo por ahora, como siempre espero que tengan una buena semana, y nos vemos en el próximo video.